Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ella del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Acuario. El día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas. El otro mensaje, cariño. A partir del 16 de este mes voy a estar ausente de repente un par de semanas. Trataré de colgar algunos videos puntuales, pero necesito reposar porque voy a entrar a lo que es a una cirugía, ¿vale? Entonces, la manera como pueden apoyar lo que es mi canal es viendo las lecturas pasadas o los videos que yo tengo colgado ahí. ¿Para qué? Para que YouTube vea de que hay continuidad lo que es en el canal, ¿vale? Apóyame de esta manera, mi colágeno. Yo sé que tú me vas a apoyar, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. ¿Sabes qué puedo sentir con la energía del cuenco tibetano, cariño? Es como si tú te aferraras a algo. Es como si me dice Richard, lo quiero a él, no quiero soltarlo, ¿vale? O a ella. Siento que te aferras a algo, cariño, y no es que te quiera desanimar. Richard, no me desanimes, ¿vale? Yo voy a luchar a capa y espada, esa carne es mía. Como diría yo que sé, Paulina Rubio, ¿no? Mío. Ese hombre es mío, a medias pero mío. Ya está, a medias porque tiene otra persona a su lado. Entonces, me dicen, no vaya a ser, mi querido colágeno, que te estás aferrando a situaciones innecesarias. Ejemplo, a lo mejor me dice Richard, estoy en juicio con esta persona, pero sin embargo yo todavía tengo la esperanza si lo volveré a recuperar o si esta persona cambiará. O a lo mejor me dice Richard, estoy con un niñato, estoy con una niñata, pero no sé si este niñato o esta niñata me llevará a lo que es al altar. Y tú lo sabes, Acuario, hasta la garganta se me cierra. Tú lo sabes, cariño, pero te aferras. Puede ser que alguien ya te ha dicho, Acuario, piénsatelo bien, ese niñato, esa niñata, solamente quiere estar contigo para una noche loca. Acuario, ¿por qué sigues pensando de repente que esa persona va a volver contigo? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no evolucionas? Puede ser el caso, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, es que aquí entre nos, ¿sabes por qué yo me aferro tanto a él o a ella? Porque Richard, nadie en esta vida me ha hecho la rueda como esta persona me lo ha hecho a mí. Es así, cariño. Puede ser esto, ¿vale? Puede ser esto que me dice Richard, es el vicio. Es el vicio que me engancha a él o a ella. Es el vicio, Richard, no es amor, solamente es vicio. Voy a darte lo que es signos. A ver, mi vicioso y mi viciosa. Vamos a ver. A ver qué me dice mi querido Acuario. Signos. Se me quiere tapar la garganta. Me sale un Aries, me sale lo que es un Cáncer, me sale lo que es un Escorpio, otra vez Escorpio, me sale lo que es un Capricornio, muy bien, y me volvió a reafirmar Capricornio, cariño, tú estás con Escorpio y Capricornio, es así porque me la ha vuelto a reafirmar mi querido colágeno. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales. A ver, cariño, a ver por qué no quieres soltar ese chuletón. Pareces una garrapata prendido ahí o prendida. Richard, es vicio, ya te lo he dicho. Ya lo sé, cariño, pero a veces hay vicios malos, ¿vale? Si fuera un vicio de trabajar tanto, pues te diría, bueno, tendrás un objetivo que quieres lograr, pero a veces hay vicios malos, ¿vale, cariño? Tú inclusive, mi querido Acuario, siento un Richard, pero yo soy Richard, pero no sé por qué siento un Richard. Estarás con otro loco por ahí, o algún Richard por ahí, porque siento un Richard, ¿vale? Tú de repente, mi querido Acuario, inclusive quieres hacer un viaje por amor, Acuario, o simplemente te quieres ir de vacaciones con este cucaracho. ¿Qué te ha hecho, cariño? ¿Que te ha vuelto loca? ¿Te ha vuelto loco? Yo qué sé, Richard, he cambiado. Richard, antes te soy sincero, Richard, las ojeras me llegaban hasta el suelo, pero ha sido conocer a esta persona y yo qué sé, si antes estaba como Munra o como Munrana, he absorbido su energía del niñato y me siento como que me quiero comer el mundo. Cariño, sí que ha habido un cambio en ti, cariño. Veo que inclusive vas a irte de vacaciones o me dice Richard, me voy por amor. Me voy por amor. ¿Quién diría, Acuario? Está romántico, cariño. Está romántica. Puede ser esto. La letra F, de feo o de fea. La letra I, la letra E,
la letra T, la letra R, el Richard que escuché por ahí, la letra Z, son los peores, la letra Y, la letra A, los Richard, la letra Q, la letra C y la letra N. Te da prácticamente mitad del abecedario, no te puedes quejar, guapa o guapo. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros? Con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Acuario. La chancla está tranquilito ahí. La chancla solamente escucha nada más. Pero llegado el momento va a sacar las garras. Ya lo veo ya. A ver qué me dicen el tarot arcano para Acuario. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la carta del 3 de bastos. Amores a distancia. ¿No será tu bandido, bandida? Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. ¡Uy, por Dios! ¿No será, cariño, que lo tienes en la distancia? O simplemente me dice, Richard, nos vamos a casar, pero él está al otro lado del mundo. O ella está al otro lado del mundo. O simplemente, yo qué sé, estás teniendo comunicación con alguien que está en el extranjero a través de las redes sociales. Richard, me va a dar la visa, Richard. Me da la visa, me voy a Estados Unidos, Richard. Yo qué sé, me voy a Europa. Me voy a casar, cariño. Puede ser, porque mira lo que yo estoy viendo aquí. Por eso que he sentido de que a lo mejor me dice, Richard, voy a hacer una locura de amor. Voy a hacer una locura. Voy a apostar a por todas. Ya estoy cansado de comer carne nacional. Ya estoy cansado, Richard. Ahora quiero internacional. Richard, el cuerpo lo pide. Y tú lo sabes, me dice. El cuerpo lo pide, Richard. Yo sé, cariño, que tú eres hambrienta y hambriento. Tu cuerpo lo pide. Yo lo sé. Pero hay una persona en la distancia. Tú no te vas con un pie adelante y un pie atrás. No. Tú ya sabes que alguien te va a recibir. Y cariño, pues tienes que atenderlo muy bien. Porque no vaya a ser que luego te boten de la pensión o de la casa. Las cosas como son. Porque muchos piensan, a ver, Acuario, tú sabes que yo te quiero, pero vamos a ser realistas, ¿vale? Muchos piensan que cuando llegan a un país extranjero y más por amor, todo es color de rosa. No, cariño, o te adaptas o simplemente pueden ver problemas. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, cariño, tú tienes que ir ya mentalizada o mentalizado que esta relación va a funcionar y si no funciona pues no pasa nada, te recurseas por ahí, ¿vale? Me dicen, esta persona, a muchos de vosotros, amores por internet, hashtag, estoy enamorado, hashtag, mi amor me lleva, no, hashtag, me da la visa, puede ser, hashtag visa, hashtag visa, cariño, ¿te han hecho algún tipo de propuesta? Y si no está en la distancia, puede ser que has conocido a una persona, esta persona se ha ido y Richard, yo sé cómo enganchar a un hombre o una mujer. Le he dado una movida, lo saqué chocaque, Richard, sonó sonó. Mi querido Acuario, y ahora pues quieren casarse contigo, cariño. Veo una propuesta aquí, veo una propuesta. Hoy de verdad la sacachocaque, te voy a decir. La sacachocaque, cariño, sonó track. Ay, por Dios, Acuario, ¿cómo me río contigo? La sacachocaque, te dije. Entonces, cariño, veo que esta persona, vosotros, la comunicación para muchos de vosotros es a través de las redes sociales, ¿vale? O simplemente me dice, Richard, me he enterado a este niñato, esta niñata que pregunta por mí. ¿Qué es de Acuario? ¿Cuándo vas a salir con Acuario? ¿Por qué no llamas Acuario? Cariño, quieren probar otra vez, yo qué sé, la sacachocaque, cariño. Porque te preguntan, ¿se han enganchado a ti, Acuario? ¿Qué no has hecho? ¿Algo has hecho tú, bandido, bandida? Por Dios, mira, se han enganchado a ti. Quieren saber de ti, sí. No vaya a ser que inclusive, Acuario, como a lo mejor ahora vas en plan digno y me dice, Richard, ni caso, Richard. Yo lo que voto ya no lo recojo. Porque eres así, cariño, ¿vale? Te noto en plan empoderada y empoderado. A veces eres muy loba o muy lobo, ¿vale? Richard, lo que yo voto no recojo. Pero yo veo que a lo mejor existe una persona a la cual tú le ignoraste o simplemente lo desechaste como un trapo viejo. Esta persona te está observando. Cuidadito, cariño, que tienes un acosador a tu costado, ¿vale? Cuidadito. Y es porque está enganchado a ti, cariño. Algo lo has hecho. Richard, soy de 7 velocidades. Me doy vuelta por aquí, vuelta por allá. Ten cuidado, cariño, que a partir de los 40 años ya duelen los huesos ya. No eres una niñata, aunque te comas niñatos, ¿vale? O no eres un niñato, aunque te comas niñatas. Ya da un poco de dolor, cariño. Yo sé que tú te esfuerzas. Richard,
Gallina vieja da buen caldo. Yo lo sé, cariño, pero también tienes que cuidarte un poquillo, ¿vale? Richard, no, es que yo noto que así soy poderoso, poderosa. No va a ser que te me quedes ahí con la tartícula. Muy bien. Te enseño las cartas, cariño. Mi querido Acuario, existe alguien que no te olvidó. Existe alguien que te vigila, ¿vale? Es esto. Vamos a ver qué más me dicen. Uy, por Dios. No va a parar, cariño, no va a parar hasta que tú le des una oportunidad. No vaya a ser que caigas en las garras. El león o la leona va a ser casada, va a ser casado, cariño. ¿Vale? La hiena, Richard, no soy león, vale, la hiena, eres una hiena. La hiena va a ser casada, cariño, o casado. Porque yo veo que esta persona insiste, yo veo que dice no. Acuario tiene que estar conmigo sí o sí. Se ha encaprichado, cariño. Se ha encaprichado. Es que, cariño, tú dejas huellas, de verdad. No quiero toparme contigo, porque si no, yo qué sé, voy a hacer la lectura en tu casa. Es esto. Lo has dejado huella, Acuario. Lo has dejado huella, ¿vale? A ver, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. ¿Qué me quiere decir? A ver, mi querido colágeno. Un mensaje. Uy, por Dios, esta carta. A ver qué me dice. Clarisensibilidad. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellos te darán instrucciones divinas a través de tu intuición. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo ya lo sé, Richard, yo ya sé que me espía, yo ya sé que está por mí, yo sé que no ha podido olvidar este pechito, Richard. Uy, de verdad, ¿cómo te botas, Acuario? De verdad, un poco más de humildad. No, cariño, siga así, ¿vale? Yo ya sé que está por mí. Yo sé que va a venir otra vez a comer de mis manos. Me encanta tu poder, Acuario. Estás en plan loba. Estás en plan lobo, cariño. ¿Quién diría? Es esto. Tienes mucha seguridad y eso me encanta, mi colágeno. Por eso que te siguen los niños y las niñas mayores de 18 años. Ahora entiendo. Yo creo que tú ya sientes quién es. Vamos a ver qué más me dices. A ver, ahora sí voy a cambiar de mazo. El tarot elemental. A ver. Vamos a ver, Acuario, vamos a ver. Por eso que la energía del cuenco tibetano decía, ¿por qué retrasas las cosas? ¿Por qué te aferras a algo cuando prácticamente tienes mucho pan que comer, cariño? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Uy, por Dios. La carta del 9 de oros, la carta del juicio, la carta de la reina de oros, la carta de la fuerza, y tenemos la carta de la muerte. Muy bien. Cariño, yo lo que estoy viendo aquí, tú estás trabajando mucho para poder empezar otra vez en tu vida, ¿vale? Ya sea de repente de una forma en tus proyectos, en tus negocios, o simplemente me dice Richard, estoy trabajando mucho lo que es en mi recuperación personal, pero soy consciente que en algún momento voy a tener que resurgir como el ave fénix. Estás trabajando mucho y vas a ver claridad. Yo veo un nuevo comienzo, yo veo un nuevo renacimiento. O a lo mejor me dice Richard, lo que me ata para estar con esta persona es el trabajo donde estoy actualmente. O que a lo mejor me dice Richard, necesito casarme con esta persona, ¿para qué? Para poder caminar juntos. Yo qué sé, cariño, ¿quieres que sea tu viuda? Supongamos, ¿vale? Yo espero que vivas mucho, ¿vale? Pero me dice Richard, necesito casarme con esta persona para poder asegurarle. Más es por la economía, ¿vale? La cual me parece muy bien. A ver qué más me dicen. Cariño, yo veo, que hay una persona que no se va a resignar. Me vuelve a reafirmar, porque me cierra con la carta de la reina de bastos. O tú estás trabajando mucho por tu recuperación personal, o simplemente por tu vida económica o en tu proyecto, o hay una persona que va a rogarte, va a estar detrás de ti, te va a pedir una oportunidad. Tú lo vas a poner un poco difícil. Ya veo por dónde van los tiros, mi querido Acuario. Veo que te vas a vengar de todo, cariño. Uy, de verdad. Cariño, si se presenta esa carne, cómetelo. ¿Por qué quieres, aplazar las cosas? Si al final te lo vas a comer. Por eso yo digo, pero esta persona va a trabajar, va a estar ahí, va a ser constante. A ver, ¿qué más me dice? Cariño, el otro punto. Porque me sale la carta de la fuerza, me sale la carta de la muerte y me sale la carta de la reina de oros. Y la carta del juicio. Si un grupo de ustedes, no digo todos, si un grupo de ustedes como pareja están trabajando para ser padres, tenlo por seguro que esto llega. ¿Por qué te digo? Porque tengo la carta del juicio, la reina de oros, que nos dicen de la familia, también la carta del juicio, un nuevo comienzo. Y tengo la carta del sol.
Entonces, o tú vas a trabajar para tu evolución, una persona viene, te va a estar rogando, va a estar detrás de ti, o si vosotros están trabajando para tener familia, para tener hijos, llega el gran día, nos dicen. Llega el gran día. Mira, porque me vuelve a salir, cariño. A ver qué más me dice. A ver. Muchos de vosotros han tenido una propuesta que ha sido más lo que es en la parte sexual. No es que se quiera casar contigo, simplemente te he hecho una propuesta. Tú estás haciendo un balance. Veo que inclusive no duermes, cariño. Veo que inclusive no duermes. Richard, es que desde que me ha insinuado esto, me estoy comiendo la cabeza. Normal, cariño. A lo mejor de repente hay un grupo de vosotros que está pan y agua. Richard, hace tiempo que no como carne. Y te ha venido esta propuesta y dice, Richard, pero es que no puedo entregarle tan rápido mi inocencia, la flor de mi vida. No, Richard. Entonces te lo has dicho, bueno, déjame pensarlo. Pero por dentro has estado así, Richard, por Dios, Richard, es mi oportunidad de comer ese niño. Esa niñata mayor de 18 años, pero has dicho, bueno, déjame pensarlo. Cariño, recuerda que las oportunidades se presentan una vez, luego no vaya a ser que no vuelvan, porque cierras aquí con la carta de las de espadas, ¿vale? Es una oportunidad que te han dicho. Yo que sé, Acuario, eso te pasa, cariño, por dejar huellas por donde pasas. Eso te pasa, ¿vale? Te lo comías todo, pues mira, se han enamorado de ti. Se han enamorado de ti, es lo que está pasando, cariño. A ver, ¿qué me dicen? El tarot urbano. Luego voy a hablar de economía. Vamos a ver. El tarot urbano. Solteros y solteras también. Escucha, solteros y solteras. Vosotros van a empezar una nueva historia de amor. Puede ser que ya has tenido una aventura con alguien y esta persona no te ha olvidado y te va a buscar. Y tú vas a decir, Richard, no lo sé, Richard. Es que todavía soy muy joven, soy un niñato, soy una niñata, tengo oportunidades todavía, no sé si quisiera atarme, no quiero amarrarme a nadie. Entonces, cariño, no vaya a ser que sea el gran amor de tu vida y luego cuando lo veas con otro cucaracho, solteros y solteras, pues simplemente te ignore, ¿vale? Te haga la cobra, así, te voltee la cara por aquí, te va a hacer la cobra, ¿vale? Y te va a cantar la canción de la cobra. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era fácil traicionar. Viene el karma. Corre. Ya está, cariño. El karma. A ver. Me sale la carta del as de espadas. Me vuelve a reafirmar oportunidades. Mi querido Acuario. Y me dice, vamos a ver. Abre tu corazón, me están diciendo. Abre tu corazón a esa oportunidad. Sí, pero ¿sabes lo que yo siento, Acuario? Que tú estás muy segura, tú tienes mucha seguridad, ¿vale? Seas hombre o mujer, pero me están diciendo, te viene una oportunidad, porque tenemos la carta de las de espadas y tenemos aquí lo que es la carta que me dice del corazón. ¿Ves? Hay un hombre que se abre, prácticamente el tórax, y sale el corazón aquí, míralo bien. Entonces me dicen, hay una persona que te pide una oportunidad, hay una persona que viene por ti y me están diciendo, abre tu corazón y deberías amar, pero la decisión lo tomas tú. Creo que a lo mejor de repente muchos de vosotros me dicen, Richard, lo que me ata para poder yo hacer un viaje o para que te vayas a otro país, porque ya me salió el avioncito, es de repente el recuerdo o si existe la posibilidad de tener una historia con esta persona, ¿vale? Alguien que todavía tú tienes en tu mente. Las energías me dicen, abre tu corazón. ¿Por qué no vas y le expresas? ¿Por qué no lo dices? Oye, yo me voy a ir, pero si tú me dices para quedarme, yo me quedo contigo. ¿Por qué no hablas, cariño? ¡Habla! Muy bien, te enseño aquí las cartas. Porque hay un grupo de ustedes que quiere irse. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, necesito hacer un cambio en mi vida. Economía, te voy a decir. Te va a llegar una oportunidad de trabajo, de repente de una persona que no está dentro de tu entorno. Puede ser una propuesta inclusive en el extranjero, o puede ser que a lo mejor una persona te consiga un trabajo a través de internet, o que tú has enviado de repente un documento por internet y te van a dar la respuesta. No dicen, vas a tener que competir con muchas personas, ¿vale? O simplemente no tan solo la oportunidad te llega a ti. Puede ser una empresa internacional o una persona que está afuera, que te lo ofrece. Pero vas a tener que trabajar mucho, pero al final vas a lograr tu objetivo. Sale aquí también la carta del 9 de oros, la carta del juicio, la carta de la reina de oros, la carta de la fuerza, tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta de la reina de bastos. Me dice, si tú de repente quieres ascenso, si tú de repente quieres una oportunidad de tener un avance, tienes que todavía demostrar más o trabajar más o prepárate más.
porque esa oportunidad o ese ascenso va a llegar, pero también nos están diciendo que vas a estar en bajo presión, te van a estar observando, pero si tú lo haces, como consejo, recíclate o estudia algo también. Por otro punto, pero lo vas a obtener, ¿vale? Otra vez nos vuelven a decir, vas a estar en una competencia. También nos dicen, por otra parte, tienes la oportunidad de repente de dejar un trabajo y empezar algo nuevo, pero te lo estás pensando. Quizá de repente porque esta situación implica que tú estés un poco apartado de tus hijos o de tu familia. O que a lo mejor de repente me dice Richard, tengo esa oportunidad de ese proyecto, de ese negocio, pero tengo que renunciar a algo. Quizás inclusive hipotecarte, ¿vale? Puede ser el caso. Piénsatelo bien, pero me dicen que es una oportunidad. Muy bien, cariño. Voy a recoger las cartas y vamos a ver las características. A ver, dame tiempo, que no soy un robot. Ya lo he dicho ya muchas veces. Huelo incienso, Acuario. Y yo no tengo incienso ahora. He sentido un olor a incienso. Alguien, cariño, o te pone una velita, o alguien de repente te está haciendo un amarre, Acuario. Creo que es la segunda vez que me sale esto para ti. Ten cuidado, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, me da igual que me amarren. Con tal que me dé lo que es mío, pues ya está, cariño, disfrútalo. Las características. A ver. Vamos a ver. Muchos de ustedes de repente están lidiando con una persona que puede ser del signo Tauro. Tiene rasgos afroamericanos o mulatos, cabello muy corto, no está rapado, barba. Esta persona tiene un cargo importante o esta persona de repente practica algún tipo de deporte de estrategia. Se viste con colores vivos, pero le gusta utilizar zapatos clásicos. Me dice... Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona de repente es una persona en la cual tú sientes su conexión. A lo mejor lo sueñas, elemento fuego. O esta persona trabaja algo relacionado con el yoga, la meditación, deporte de relajación, etcétera, etcétera. Piel blanca, delgados o delgadas, cabello largo. Algunos de ellos de repente se hacen inclusive rastas. Vas a tener encuentro de amigos o de amistades y también van a salir verdades ocultas o te va a contar algo, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado, mi querido Acuario, esta lectura. Recuerda que te viene una oportunidad, alguien va a luchar por ti, pero también nos dicen, si es una situación innecesaria, tienes que soltar y tienes que avanzar. Hasta la vista, cariño. Gracias.